Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Usted confía en el Hijo de Dios? ¿Cree que Jesucristo es el preexistente? No, yo no creo en el Hijo de Dios porque el Hijo viene de María. Por tanto, no puedo adorar, dice. Ahí está el arrianismo, los testigos de Jehová. Ahí está el mundo de la unicidad, una parte. En el mundo de la unicidad, una parte de ellos no creen en el Hijo eterno. Amén. Y no creen que el Hijo es igual que el Padre. A pesar que David le dice honrad al Hijo. Ahora, hay una confusión con la palabra Dios. La palabra Dios viene del griego Theos. La Septuaginta, al traducir el hebreo y el arameo al griego, no sabían qué poner para referirse al Padre Eterno. Y lo buscaron y lo encontraron la palabra Theos. Y la palabra Theos es un título de alguien que indica supremo. Entonces, la gente que no tiene educación, cuando dice que el Padre es Dios, cuando se dice el Hijo es Dios, piensan que estamos diciendo de que el Hijo es el mismo Padre. No. Cuando decimos que Jesús es Dios, estamos diciendo de que Él es supremo. Él es supremo, lleva ese título de Theos, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Y no son tres dioses tampoco. Decir que Jesús es Dios, piensan que es el Padre, pues. Ese es el error de mucha gente que no tiene educación, pues, ¿no? Jesús dijo, mi Padre que está en los cielos me ha enviado, Juan 1:18. Creo que vamos a quedarnos en Salmos 2:11, porque me falta Salmos 51, me falta Salmos 110, me falta Proverbios 30, para luego entrar al Nuevo Testamento, que es también, estábamos hablando de la pluripersonalidad de Dios que la Biblia menciona. Entonces, hasta aquí, hasta el Salmos, capítulo 2, 11 y 2, hemos visto que hemos visto que la Biblia muestra a ese Dios bíblico como un Dios pluripersonal, no unipersonal. Estoy mostrando con la Biblia desde el Antiguo Testamento. Así de simple. Imagínense el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es pura pluripersonalidad. Jesús hablando con su Padre, y ahí por ejemplo cuando Jesús está subiendo del agua, el Espíritu Santo viene en forma de paloma, y ahí aparece una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Todo el Nuevo Testamento es pluripersonal. Pero nos vamos a quedar aquí y vamos a responder algunos comentarios. Juan 1:1 está hablando en esencia, que Jesús es igual en esencia, no en identidad, amigo. ¿Sabes leer? ¿Sabes la gramática, amigo, misterio del amor? ¿Sabes la gramática bíblica? Si no sabes la gramática bíblica, mejor no comente, amigo. Porque Juan 1:1 es una declaración de judío, Juan, para defender a Jesús, su eternidad, su comunión y su divinidad. Cuando Juan dice, y el verbo era Dios, no está diciendo que era el Padre. Está hablando de que el verbo era divino, tenía una esencia. ¿Ya? Y el verso 14 es clarito, de que el verso 14 no habla de que ese verbo era el Padre. ¿Acaso no lees lo que dice la Biblia? Vamos a leer a Juan 1:14, a ver si dice que es el Padre. Y aquel verbo fue hecho carne. Si el verbo es solo, ¿por qué dice y aquel verbo fue hecho? ¿Quién lo hizo? Si es solo. Con eso ya prácticamente estaríamos destruyendo, refutando explícitamente la afirmación de que el verbo es el mismo Padre. ¿No? Y habitó entre nosotros, y entre paréntesis, todos los entre paréntesis hablan de una explicación de lo mencionado, de lo anterior mencionado. ¿Cuál es el anterior mencionado? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era? Esa explicación hace lo entre paréntesis. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito. La palabra unigénito viene de la palabra monógenes. Monógenes, hijo único de su clase. Entonces cuando dice gloria como del unigénito de el Padre, la palabra de él es una unión de dos palabras, de él. Y esas dos palabras se unifican del. Entonces cuando hablamos de el Padre, pues el verbo no era pues el Padre, Señor. Amén. Señor, reprenda al diablo. Hay que empezar a darle cátedra acá. No puede ser, hermano. Entonces vemos claramente que el verbo es el Hijo
preexistente, tal como Jesús dice en la tierra en 17:5 de Juan. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Amén. Esto estaría destruyendo toda doctrina que diga Jesús no es Dios porque viene de María. Jesús humano no es Dios, sino su Jesús divino. Esa es una doctrina del nestorianismo católico romano. Amén. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuvo contigo antes que el mundo fuese, ¿no? Ahí está el Hijo preexistente. Jesús es eternamente el Verbo, eternamente sabiduría. Fue engendrado en la eternidad. Ahora, la gente dice, pero si fue engendrado, entonces, ¿quién fue su madre? Desconocen la palabra eternidad. Cuando la Biblia dice que fue engendrado en la eternidad, eso indica de que la eternidad no tiene inicio ni fin. En otras palabras, Jesucristo no tiene principio ni fin. ¿Ya? Eso es en una eternidad no hay tiempo. Señores, en una eternidad no hay tiempo. Amén. Antes de todas las cosas que fueron creadas, quiere decir que Él es antes de todas las cosas, antes del tiempo. Amén. Jesús no es del tiempo. Jesús es antes del tiempo, o sea, antes del tiempo que es la eternidad. Por eso es lo que está diciendo aquí, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuvo contigo antes que el mundo fuese. O sea, antes que el tiempo existiera, ya Jesús existía. ¿Me entiendes, no? No, Jesús no es aparte del Padre. Jesús es el Hijo de Dios. Lleva la misma esencia, no es otro Dios. No es otro Dios. Eso de otro Dios no cabe en la Biblia. Eso. Jesús es el Hijo de Dios. Al decir que Jesús es el Hijo de Dios, estamos declarando de que Jesús, o de la misma esencia del Padre. Léase el Hebreos 1, 2 y 3. Amén. ¿Quieren saber? Parece que hay mucha duda en ese punto, ¿no? Hebreos capítulo 1, verso 2 en adelante. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces el Padre no ha venido, sino que el Padre nos habló a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y quien por asimismo hizo el universo, ¿eh? O sea, el Padre hizo a través del Hijo el universo. Ahora, el verso 3 es lo más tremendo. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es la réplica igualita del Padre. ¿Me entiendes? La misma es la imagen misma. Es la imagen misma. Entonces es igualito que el Padre, pero no es el Padre. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Eh? La palabra es el Verbo, Jesucristo. Entonces, Jesús no es otro Dios, es el Hijo monógenes de la misma sustancia del Padre. Es como, por ejemplo, ya le digo, creo que al inicio lo hice, es como nosotros, los seres humanos, somos distintos en identidad. Amén, en identidad. Tenemos nuestra propia voluntad. Yo no tengo la voluntad tuya, tú tienes una distinta voluntad. Pero todas estas personas estamos en una sola naturaleza. ¿Cuál es? La especie humana. Amén. Altos, grandes, bajos, todos somos seres humanos, pero somos de una sola naturaleza. Entonces, la Biblia muestra parecido a eso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos en personalidad, pero son de una sola esencia. Eso es lo que yo quería hablar hoy día, porque me da lástima de que mucha gente defiende lo que un pastor le metió en su cabecita. Porque me dicen, la doctrina trinitaria es de la Iglesia Católica Romana. Eso es lo más terrible que yo veo en los comentarios. Y se burlan de la doctrina trinitaria terriblemente. No tienen temor. Imagínense. Aquí hay una pregunta. Dice, hermano, buenas noches, igualmente. Dios te bendiga.
No entiendo la parte donde decimos que Jesús es el verbo. Ya, ¿quieres entender? Vamos a Apocalipsis 9:13. Para ti que está preguntando, que no entiendes por qué decimos verbo a Jesús, ¿no? Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. O sea que verbo es un nombre que se le da a Jesús. ¿Ya, hermano? Hermano Fran, verbo es un nombre que se le da a través de Juan a Jesucristo. A Jesucristo o a Jesús se le conoce también como el verbo, pero no solamente como el verbo, sino también como sabiduría, de Proverbios capítulo 8. Antiguamente se le conocía así, como sabiduría. Y Juan usará esa palabra, pero lo dirá en griego, que se le llama logos. Y logos es un nombre puesto por Juan el judío a Jesucristo. Y sigue repitiendo en Apocalipsis 19:13, dice que verbo es un nombre para Jesucristo. Entonces dice, y su nombre es, y con mayúscula todavía ahí, el verbo de Dios. Entonces, a Jesús se le llama verbo. No solamente verbo se le llama a Jesús también se le llama Jesucristo. Y Jesucristo es un título compuesto, Jesús y Mesías. Amén, o ungido. Respondiendo claramente, el verbo es un nombre, hermanito, que se le da a Jesús. Pero ¿por qué se le dice el verbo? Porque Juan está usando esa palabra en un tiempo de florecimiento de sabiduría, de conocimientos. El libro de Juan fue escrito en el año 80 y 90, aproximadamente por esos años. Y en ese tiempo estaba floreciendo el conocimiento, pues, ¿no? Ahí están los Platón, Sócrates, todos esos tremendos filósofos. Entonces la palabra verbo es tipo filosófico, para que entienda de que la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento es Jesucristo. Por eso se le pone verbo, logos. Y la palabra logos se traduce al español verbo o palabra. El verbo es la acción y Jesús vino a convertir en hechos. Pero tú me estás ya definiendo la palabra verbo. Juan no está diciendo, oiga, busquen la definición de la palabra verbo. Sí, en Apocalipsis 19:13 dice que verbo es un nombre. Entonces ahí no está diciendo, oiga, busquen la definición de la palabra verbo. A ver, seguimos. Antitrinitario aquí presente. ¿Así? ¿En qué te basas para decir eso? Bueno, yo no comparto tu comentario, pero bueno, pues no sé cuál será tu antiforma, ¿no? Seguramente Mark Norvin seguramente cree en el judaísmo hebreo actual para negar la doctrina trinitaria, o es quizás profesa el Islam, Mahoma, ¿no? Quizás Norvin predica a Mahoma. Ya voy a terminar. Cada palabra tiene su significado. Sí, pero Juan está diciendo de que verbo es un nombre. Apocalipsis 19:13, ¿no has leído? Ahí dice que el verbo es un nombre, amigo. Y su nombre es el verbo de Dios. Entonces, pues, verbo es un nombre. Lo que pasa, Juan está escribiendo en un renacimiento de los grandes filósofos en ese tiempo. Ahí estaban Sócrates, Aristóteles y todos los filósofos, los estoicos, ¿entiende? Buscando sabiduría. Entonces, la verdadera sabiduría, ¿cuál era? Jesucristo. Y le pone verbo, pues. El que me cite un versículo donde aparece un nombre personal al Espíritu Santo, me hago trinitario. Te repito, Norvin Palacio, mira lo que dices. El que me cite un versículo donde aparece un nombre personal al Espíritu Santo, me hago trinitario. Te lo explico una vez más. El nombre personal del Padre es Yahweh. El tetragramatón, el famoso tetragramatón. Yahweh o Jehová traducido al español. Ahora, Jesús estando en la tierra dice que vino en el nombre de su Padre. Yo he venido en nombre de mi Padre, dice. ¿Cuál era el nombre de su Padre? Jehová. ¿Ya? Ahora,
Jesús dice que el Espíritu Santo será enviado por el Padre en el nombre del Hijo. Entonces, el nombre personal del Espíritu Santo es Jehová, porque fue compartido por el Padre al Espíritu Santo y al Verbo. Qué tremendo, ¿no? Norvin Palacios, espero que tú te vuelvas trinitario, porque ya te la respondí. Te la respondí claro y explícito. El nombre personal del Espíritu Santo es Jehová. Y eso no indica que sea el Padre, sino que ese nombre Jehová es compartido por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Ahí está Mateo 28 y 19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre que comparte el Padre? El Jehová, ¿no? Yahweh. Dios es uno. Mira, sí, Dios es uno, pues, pero no es solitario. Si la Biblia dijera Dios es solitario, cambiaría todo. Pero cuando dice Dios es uno, no está hablando de un solo sujeto, amigo. Uno fue definido por Jesús. Juan 10:30 lo declaró que en ese uno hay más de un sujeto. Juan 10:30. Ahí declara Jesús, yo y el Padre uno somos. Habla de su unidad y de su esencia. Uno habla de unidad, somos habla de su esencia. Por eso que lo agarraron piedra los fariseos para matar en ese momento a Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Si fueran uno solo, entonces no se hablaría a él solo como si estuviera loco. Claro, hermano. Como yo siendo solo voy a decir, hagamos al hombre. Como yo siendo solito, sin nadie a mi lado, sin nadie. ¿Cómo voy a decir, yo rogaría al Padre y el Padre enviará otro consolador? Juan 14:16. Entonces esas personas que abrazan esa herejía de solo Jesús, lamentablemente están en una errada doctrina. Y si siguen en esa organización pueden perder su salvación. Negar al Hijo es perder salvación. Mira lo que dice Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, o sea, por el Hijo. El que en él cree, o sea, el que cree en el Hijo, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la condenación no es que tú estés en una iglesia católica romana, iglesia protestante, unicitaria, no. La condenación es que si tú niegas al Hijo eterno del Padre, al Hijo monógenes del Padre, estás frito, condenado. ¿Ve? Así de simple, amados amigos. Si tú estás negando, diciendo que Jesús es el Padre, al decir que Jesús es el Padre, usted ya negó al Hijo. En el libro de Hechos, el trabajo de ellos era confesar o hacer confesar a las personas que Jesús no era el Padre ni el Espíritu Santo, sino que Jesús era el Hijo de Dios. Eso era el trabajo, de hacer confesar que Jesús es el Hijo de Dios, enviado por el Padre, y que el Padre lo resucitó y se fue al cielo y se sentó junto con su Padre en el trono, tal como dice Jesús mismo en Apocalipsis 3:21. Entonces, si niegas tú a Jesucristo, al Hijo eterno del Padre enviado por el Padre, puedes saltar en la iglesia, puedes ser predicador, quizás puedes hasta profetizar. Amén. Hasta profetizar o mirar visiones, ser profeta, no sé. Pero si tú niegas al Hijo de Dios, que está sentado junto con su Padre en el cielo, usted está condenado. Así dice la Biblia. Así de simple. Bueno, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias por todo. Dios los guarde. Dios los bendiga. Amén.